Los zoológicos humanos son un negocio. Hombres, mujeres y niños encerrados en jaulas. Familias Selknam y familias mapuche literalmente fueron secuestradas. Fueron azotados, fueron vejados sexualmente incluso. Raptados de su tierra natal para convertirlos en objetos de feria. O sea, imagínate lo que es ser raptado, llevado en un barco en estas moles y de repente estaba ahí en una jaula en París. Los crueles zoológicos humanos en los que se exhibían familias completas de pueblos indígenas que habitaban la Patagonia chilena. Estamos en la comuna de Estación Central, estamos muy cerca, muy pocos metros de la Quinta Normal. La gente que pasa por acá diariamente sabe que esto es el Museo Artequín. Sin embargo, no todo el mundo sabe que esto en realidad fue el pabellón chileno durante la Gran Exposición Universal de París de 1889, que celebraba la Revolución Francesa y los derechos humanos. Fue desarrollada por el francés Henri Pic y construida quizá en los mismos talleres, con los mismos materiales de la misma Torre Eiffel. La feria, de hecho, estaba organizada más o menos en torno a esta gran torre emblemática de la ciudad de París. Pero lo que realmente nos interesa quedaba un poco más allá, retirado. Eran los lúgubres, al día de hoy nos parece, jardines de aclimatación. Retrocedamos a 1889. El invernadero y las construcciones de inspiración francesa de la Quinta Normal nos pueden ayudar. El jardín de aclimatación, que quedaba bastante cerca del centro de París, era un lugar lúgubre y tenebroso, lleno de enrejados y jaulas, donde había no solamente animales exóticos, bestias del Asia o pájaros multicolores de América del Sur. Habían familias completas enjauladas de seres humanos, zulúes, bosquimanos y, lo más increíble de todo, fueguinos chilenos, instalados dentro de jaulas, raptados y trasladados a este lugar con la autorización del gobierno de Chile. Cabe preguntarse, después de tantos años, ¿quiénes fueron estas personas? ¿Qué padecieron? ¿Qué tenía en la cabeza el gobierno de Chile cuando autoriza esto que hoy nos parece una aberración? Hay que entender por qué, en medio de una feria que celebraba los derechos humanos y las libertades, ocurre semejante atrocidad. Los invitamos hoy a intentar responder estas y otras preguntas sobre este caso desastroso de nuestra historia. El gran atractivo de los freak shows o espectáculos de fenómenos era la exhibición de seres humanos con anomalías físicas y malformaciones, circos itinerantes nacidos en la Inglaterra victoriana que exhibían seres anómalos o aberrantes, desde siameses, enanos y mujeres barbudas hasta individuos de origen exótico, las llamadas rarezas étnicas, indígenas de razas desconocidas para el gran público europeo, criaturas primitivas, despreciables y enigmáticas. Mi nombre es Cristian Báez, soy historiador. El siglo XIX te diría yo que es el siglo del asombro en el mundo europeo. El siglo donde empieza a descubrirse el planeta, lo que hay fuera de Europa. Se fascinó con estos otros, ¿cierto?, que iban apareciendo y que ellos jamás podrían conocer. Por lo tanto, se atraía, se acercaba el mundo extraeuropeo a Europa, con su escenografía y con sus habitantes. Claudio Millacura Sala, coordinador académico de la Cátedra Indígena del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Con la conquista y descubrimiento de América, Europa se sitúa como el centro del mundo. De situarse como centro del mundo es que convoca para la celebración de un hecho que ellos consideran como fundamental, que es la Revolución Francesa, a la realización de una feria de las culturas o la feria del mundo. En las muestras antropozoológicas o zoológicos humanos, yo creo que tiene tres puntales o tres ejes fundamentales para el éxito. En primer lugar, comercial. Un éxito comercial, y entraron muchos recursos económicos a los lugares donde fueron exhibidos, ya sea zoológicos u otros lugares, como por ejemplo el Jardín de Aclimatación en París, es un parque donde hay todavía diferentes zonas donde perfectamente pudieron haberse encerrado algunas personas, ¿no? Los zoológicos humanos son un negocio, ¿sí? Porque fundamentalmente eran empresarios los que estaban detrás de toda esta
de todo este movimiento de poder llevar un espectáculo. Lo que provoca que con autorización y sin autorización del gobierno de Chile es que familias Selknam y familias mapuche fueran enviadas a Europa para ser exhibidos dentro de los contextos que se van a llamar los zoológicos humanos. El segundo, científico. Se atraía el objeto de estudio a su lugar de residencia, es decir, el laboratorio estaba a la puerta de su casa. Las expediciones científicas, especialmente en el siglo XIX, estaban compuestas por un montón de profesionales, entre ellos los antropólogos, fotógrafos, pintores, dibujantes, geomensores, etc. Por lo tanto, las medidas que no podían obtener estos antropólogos en sus viajes las tenían en casa. Le permitían a los científicos experimentar, observar, realizar un conjunto de observaciones que siempre van a situar a los blancos y europeos como superior por sobre el resto de las demás culturas. Y esta superioridad siempre va a estar determinada por el color de la piel y por la cercanía o la lejanía que iban a tener de Europa, que le iban a permitir sostener esta superioridad. Y para eso se recurre desde la autorización en los gobiernos hasta el secuestro forzado y la violencia con la que son secuestradas familias para ser llevadas y ser observadas. Y en tercer lugar está el eje político, donde justamente esta empresa comercial, empresa científica, está apoyada por el poder político, dado en ese caso por el apoyo explícito del gobierno de Otto von Bismarck, donde solicita al gobierno chileno facilitar la salida de personas naturales del territorio de lo que en ese momento era Chile. Empresas como las de Carl Hagenbeck, padre fundador de esa aberración atroz que eran los zoológicos humanos, no eran más que empresas de entretenimiento que recorrían Europa exhibiendo seres humanos enjaulados por el morbo de conocer estas realidades diferentes. Pero debieron buscar una coartada, una fachada para evitar los cuestionamientos morales que podían aparecer. Y recurrió primero a una legitimación de orden científico. Es decir, esto no sería la exhibición, el circo de freaks, sino una instancia donde los europeos podrían conocer las realidades de otras culturas del mundo. También buscó otra forma de validarlo a través de una corriente filosófica imperante, el liberalismo, porque debían explicar por qué podían encerrar a seres humanos. Y la respuesta era simple, porque eran inferiores. La primera foto que vi, la compré en Plaza de Armas, y era un grupo de indígenas Selknam, pero sin embargo había un hombre aparentemente occidental, aparentemente europeo, y vestido además a la usanza europea. Además parecía con una fusta, lo cual indicaba algún tipo de dominio sobre estas personas. Este hombre descubrimos con el tiempo que era Maurice Mertre, era un ballenero, un comerciante de origen belga, agente comercial de la gran empresa que armó Carl Hagenbeck, que es el fundador de lo que hoy día son los zoológicos modernos, que comenzó a trabajar el tema de las muestras animales en la ciudad de Hamburgo y posteriormente empezó a acompañar las muestras de animales con personas que dominaban estos animales. Se dio cuenta que la gente venía a ver más a los acompañantes de los animales que los animales en sí. Y así empezó a traer los indígenas samis del norte de Europa, posteriormente siguió con africanos y obviamente empezó a tener a gente de muchas partes del mundo, entre ellos obviamente Chile. ¿Y por qué Tierra del Fuego? Era uno de los últimos horizontes conquistables por el capitalismo moderno. Mi nombre es Hans Milchi y yo soy documentalista. En el año 2002, Christian Baez estaba haciendo una investigación y me mostró algunas fotos. Y las fotos me conmocionaron inmediatamente porque mostraban personas en una situación de haber sido trasplantadas, literalmente, de la realidad donde vivían a una completamente distinta y lejana, y aparecían mirando a la cámara, con una mirada que reflejaba desamparo, que reflejaba sorpresa y que reflejaba humillación. Entonces, lo que me impactó fue una imagen. Y a través de esa imagen me di cuenta que había mucho padecimiento humano, me di cuenta que había finalmente una gran historia que contar. Si tuviéramos que darle una periodicidad, digamos, de lo que fue la exposición antropozoológica o los zoológicos humanos, estas comienzan hacia 1870 y llegan hasta 1930. Del fin de las muestras
es el éxito del cine. Pensemos que ya una diversión, podríamos decir, reemplazaba a la otra. La Feria Universal de París, o la Exposición Universal de París, está dentro de la lógica de lo que son las ferias mundiales. ¿Qué se celebraba en esa muestra universal? Los principios básicos de lo que fue la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, los valores, se supone, de lo que es el mundo moderno hoy día, la democracia, etc. Sin embargo, en esa muestra fueron y se armaron escenografías para llevar personas de otras partes del mundo para ser exhibidas en contextos de zoológico humano. O sea, la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿para quién es? 11 indígenas encadenados en la bodega de un barco. Padres, hermanos, niños y guaguas que fueron raptados de su hogar en la Patagonia, van embarcados hacia París. En las oscuras entrañas del barco apenas pueden ver algo. Solo huelen la orina y el excremento que se acumula. Tienen hambre, sed y por encima de todo están aterrorizados. Afuera, el rugido del mar y el sonido furioso de una tormenta. Dentro de la bodega, el llanto incesante de los niños y los gritos agónicos de uno de los cautivos. A los pocos días, termina su dolor y el silencio se apodera de la bodega. Solo cuando la pestilencia se extiende por el resto del barco, aparecen 2 tripulantes para retirar el cadáver. Lo arrastran a la cubierta de un pie y lo arrojan al mar. El resto no sabe dónde están, dónde los llevan, qué idioma hablan sus captores. Están absolutamente aterrados. John Locke, padre de un liberalismo de primera hora, escribía: vean ustedes, europeos, lo bien que hemos avanzado. Miren desde dónde salimos y hacia dónde no podemos regresar. Una forma de desprecio a culturas aborígenes. También escribía: somos defensores de la libertad, pero solo para los que comparten los mismos intereses de clase, es decir, hombres varones, blancos, propietarios y virtuosos. Es decir, las personas que lograron romper las barreras, llegar a conformarse a esta élite. Y el resto queda abajo por haber sido incompetentes, por no haber podido llegar, por tener alguna clase de falla. Una forma de darwinismo que hoy día sigue permanentemente en la mente de algunos, en la forma de son pobres porque quieren, son pobres porque son flojos. También fue explícito al referirse a estos ciudadanos de segunda clase. Los esclavos no pueden ser considerados parte de la sociedad civil, cuyo fin principal es la conservación de la propiedad, no el bien común. Estas son parte de las razones que esgrimió Karl Hagenbeck y que fueron consideradas absolutamente civilizadas para encerrar seres humanos y exhibirlos como animales. Vinimos a los talleres de la gran compañía de teatro chilena, La Patogallina, a hablar con Martín Erazo, que es el director de El extranjero, El último Jaime, y conversar algo sobre zoológicos humanos. ¿Cómo te encontraste con este tema? ¿Te acordáis cuando lo viste por primera vez? Sí. ¿Sí? Sí, yo me encontré con una foto que después me enteré que era Maurice Metre, ¿Ya? que era una foto como la clásica foto de un cazador con animales, pero en vez de animales están los Selknam. Claro. A partir de esa foto, leí el reverso de la foto, y Selknam que era llevada, qué sé yo, a París, si no me equivoco, que era la foto de París. Empezamos una investigación que después nos lleva al tema de los zoológicos humanos. Claro. Y ahí ya cuando entramos en el tema de los zoológicos humanos empezamos como a subir el nivel de impacto de lo que esa situación era. Y cómo se había establecido ese enorme negocio de los zoológicos humanos durante muchos años. Claro, esto era una cuestión relativamente normal. Era normal. O O sea, yo después lo asociaba con temas como la FISA, claro, con estas grandes ferias que hay, o la Estación Mapocho, que es esta enorme feria donde te pasan un programa y te dicen aquí están los Selknam, aquí están los mapuches, aquí está tal tribu africana. El interior de La Patogallina, no todos lo sabemos, ¿no? Que no es solamente un trabajo actoral, no es solamente un trabajo de aptitudes físicas, sino también hay un revoltijo conceptual súper importante. Sí. ¿Cuáles eran las preguntas que aparecían? ¿Estamos hablando de esclavismo? ¿Estamos hablando de vejación del ser humano? Yo creo que una de las más importantes, creo que marca un poco la relación como del mundo occidental desarrollado, digamos, y América, que es este tema de no reconocer en el otro un otro.
Es en este contexto de violencia, entonces, donde lo que siempre está primando es esta visión de que lo original, lo indígena, el habitante de este territorio que es anterior a la nación, no es persona, no es humano. Y además, esta relación que hay como con el misterio, con el miedo como al misterio, a lo desconocido, de aniquilarlo o reducirlo o encerrarlo. La respuesta positiva del Estado chileno yo creo que tiene que ver en primer lugar con la conveniencia política, económica, diplomática de relacionarse con el primer mundo. Así como existe un beneplácito de muchas autoridades para la salida de personas del territorio, existieron algunas voces. Carlos Wood Arellano, gobernador en Punta Arenas a fin de la década del 70, se opone. Esto obviamente fue muy mal visto por el poder central. Las familias no salieron en todo caso, pero sí posteriormente los otros casos que yo ya he revisado, sí tuvieron autorización política desde el gobierno central acá en Santiago. Me caben muchas dudas que las personas comprendieron exactamente a qué iban. Federico von Guelich, representante del Imperio Germano, se hace cómplice de esta situación, toma la causa y le escribe al Estado chileno. Dice: desprovisto a la verdad de conocimientos especiales, pero convencido de que el gobierno chileno no impedirá la traslación de patagones, de habitantes de Tierra del Fuego, de indios araucanos, etc., a Europa, con tal que el procedimiento a este fin sea decente y digno, me tomo la libertad de rogar a vuestra excelencia que tenga a bien ordenar informaciones en los lugares respectivos sobre este asunto y, siendo posible, hacer valer su autoridad, va a pasearse a Carlos Wood, a fin de que los mandatarios locales de Chile no impidan la traslación de los señalados tipos de raza a Europa, supuesto que los empresarios procedan de un modo que no ofenda el decoro ni la dignidad. La respuesta del Estado chileno es penosa. No ofrecen ninguna resistencia ante las peticiones del Imperio alemán. Y dicen lo siguiente: hoy, en vista de las seguridades que se dan por el digno conducto de usted y en vista del noble fin que se propone la Sociedad Antropológica, el Ministerio impartirá órdenes al gobierno de Magallanes para que se permita al señor Hagenbeck o a la persona que lo represente la traslación a Europa de uno o más tipos patagones o fueguinos, bien entendido que debe consultárseles su voluntad, dándoles a conocer, del modo que sea posible, el objetivo del viaje, su duración y las compensaciones que el empresario debe darles, por lo cual y por la repatriación, en el caso que ésta se exija, deberá rendirse una fianza al gobierno de la colonia. Además está decir que Carlos Wood les dejó clarísimo que estos patagones no entendían nuestro idioma. La investigación de Christian Weiss y Peter Mason tiene de notable varias cosas. Una de las más importantes es que logró reconstruir los periplos de 4 grupos originarios del territorio de lo que hoy día es Chile en distintos momentos de la década de 1870 y la década siguiente de 1880. La primera, un grupo tehuelche, la segunda, un grupo cahuéscar, la tercera, un grupo mapuche y la cuarta, un grupo selknam. La segunda cosa muy notable es haber reconstruido, haber encontrado fotografías que les tomaron a ellos en el Jardín de Aclimatación de París, en esta década de 1880. ¿Quiénes fueron las familias que fueron secuestradas o autorizadas a ser llevadas a estos zoológicos humanos? ¿Cómo vivieron? ¿Qué sintieron? Sobre las familias mapuches huiliches que fueron llevadas, poco sabemos. Sabemos que volvieron, porque había un empresario que se había comprometido a que volvieran. Pero de las familias selknam, poco, porque ellos literalmente fueron secuestradas y fueron violentadas. La mayor parte de ellos pasó por París, otras estuvieron en Londres, Bélgica también, Bruselas, es un lugar que se repite. El zoológico de Berlín, la capital de Berlín, nada más ni nada menos que en un zoológico. Fueron vejados y fueron azotados, fueron vejados sexualmente incluso, y murieron, qué sé yo, de una manera con un total desamparo. En el caso de los selknam de 1888-89, ellos en Inglaterra, incluso las autoridades de la iglesia anglicana, cuando van a ver la situación en la que estaban,
¿cierto? No pudieron comunicarse, porque no hablaban castellano. Y había un traductor, entre comillas, por favor. Me cuesta creer que estas personas hayan sido previamente con un acuerdo, con un contrato, diciéndole, oiga, usted va a ir a tal parte. Eso no fue así. O sea, imagínate lo que es estar siendo un pueblo nómade en una frecuencia, ser raptado, llevado en un barco en estas moles que viajaban meses por el mar, donde había estado la enfermedad, uno moría, no se entendía el idioma, nada. No entendía nada. No entendía nada y de repente estaba ahí en una jaula en París. Y después estaba ahí en una jaula en Alemania, si es que sobrevivía, y después estaba ahí en una en Suiza, si es que sobrevivía. Sí. Como vemos, al Estado chileno le importaba un pepino el destino de los pueblos indígenas de la época. No solo eso, quería quedar en buenas condiciones con los que realmente importaban, ¿no? Con el Imperio Germano y con el Primer Mundo. Solo imaginen que en ese momento, mientras en las altas esferas del Estado chileno se tomaban decisiones de este tipo, habían familias que no sabían lo que les esperaba: el secuestro y un traslado atroz de 3 meses en barco sin tener idea dónde eran llevados. Mi nombre es Omar Campos y soy dibujante de historietas. Y esta es mi obra junto con Huevo Díaz. Se llama Raptados. La historia me llegó a través de mi amigo Huevo Díaz. Cuando vivió en Alemania, él conoció esta historia. Fíjate que en el zoológico de Hamburgo se exhibían personas, seres humanos, en su ambiente natural, digamos, simulado, igual como los leones, los osos y todo esto. Y estas personas eran de distintas etnias, esquimales, gente que venía de África, y entre ellos unos Selknam. Lo terrible que pasaron ellos, la peripecia y el horror, está afirmado, digamos, en forma secuencial, en la misma narración gráfica, a través de los silencios, a través de los tiempos, a través del mismo dibujo. El color también me ayudó a reflejar el miedo, me ayudó a reflejar la soledad, la hediondez de un zoológico. El objetivo fue logrado porque mucha gente le llegó la obra así, de la misma intensidad que a mí me llegó la historia. No solo Selknam fueron perseguidos, capturados y exterminados en Tierra del Fuego. También miembros de la cultura Cahuéscar, que habitaban el mismo territorio, fueron a su vez capturados y exterminados como si fueran animales de exhibición en nombre de la ciencia y el progreso. Me llamo Celina Yanyan Catalán, soy descendiente Cahuéscar, soy de la segunda generación. Precisamente mi nacimiento y mi cuna de nacimiento es Seno Escaire, archipiélago Manuel Señoret. Ahí precisamente nací yo, al lado de los glaciares. Hace muchísimos años funcionamos como cultura cahuéscar por familias. No éramos grupos, ni clanes, ni nada de eso. Mi madre, mi abuela, ellos anduvieron en canoa. Hasta mi hermano mayor alcanzó a andar en canoa. Pero mi navegación fue en chalupa, a remo. En ese tiempo no había motores fuera de bordo. Y nosotros recorríamos toda la zona, recuerdo los glaciares, cuando mi papá separaba los hielos, los témpanos de hielo en el mar con el remo para poder hacer camino para pasar. La Patagonia chilena era tan lejana e inaccesible como podría ser hoy el planeta Marte. Culturas como la Selknam desarrollaron y cultivaron por miles de años un vivir ritual de gran complejidad, sin jerarquías duras, donde vivían ordenados y en completa armonía con su entorno, alcanzando expectativas de vida incluso de 70 años. Este escenario fue el telón de fondo de un verdadero holocausto para estos pueblos. Selknam y Cahuéscar fueron perseguidos, cazados, mutilados y asesinados como animales. Si las jaurías de hombres blancos que los perseguían no los mataban, los hacían desaparecer, llevándoselos a Europa para ser exhibidos como animales, donde morían en la más absoluta confusión, abandono, soledad y desesperación.
El impacto inicial, la conmoción inicial que me mueve a retratar esta historia a través del cine es la noción de ponerse en el lugar de esas personas que son capturadas, no saben por quién. Claro, conocían a lo que se denomina hasta el día de hoy, incluso ellos lo denominan el hombre blanco, pero de pronto los capturan por la fuerza, los meten en un barco, en una bodega. Hay una niñita que debe haber tenido aproximadamente 1 año y medio, que venía resfriada y probablemente se contagió de alguna enfermedad infecciosa allí mismo. Y esa niñita murió y después fue tirada, fue, digamos, ocultada en una fosa común. Hay recuerdos de esta historia, recuerdos que yo viví y recuerdos que contaban la mamá, el papá, la abuela. Pues ellos decían igual, no se alejen tanto porque hay unas personas malas que se los pueden llevar, se los llevan a los niños y después no se ven más, no los vamos a encontrar más. Que habían desapariciones, pero que no se sabía por dónde se iban las personas que se las llevaban vivas. Yo sentí un absoluto grado de responsabilidad con la historia para poder narrar esto. Fue para mí bien lúcido las sensaciones y sentimientos que tenían los personajes. A pesar de que la familia es inventada, digamos, pero el suceso en sí ocurrió, acaeció. Las personas tratadas como animalitos, ¿cierto? Y cazadas como animales también, anteriormente. Hicimos brindar un testimonio, algo que quedara en el tiempo. Y aquí está. Desde París, la exhibición siguió a Londres y luego a Bélgica, causando asombro y diversión en algunos, pero también compasión en otros. Voces cristianas se alzaron en protesta, demandando la repatriación de esos pobres indígenas. Solo 4 de los 11 indígenas extraídos de la Patagonia volvieron a tierra chilena. El resto fue muriendo por distintas enfermedades a lo largo de la travesía europea. Calafate fue el único que prolongó su estadía en Europa. El pequeño Selknam se quedó 1 año más al cuidado de un cura, conociendo un poco el mundo civilizado fuera de una jaula. Al cabo de ese año, Calafate desembarcó de regreso a Punta Arenas. Lucía un traje y un sombrero de caballero, verdadero estilo europeo. La exhibición Selknam fue muy criticada por los medios, incluso de prensa, y por la opinión pública en Inglaterra. Se levantó entonces una protesta que fue de nivel diplomático. Las autoridades inglesas le dijeron a las autoridades chilenas que no era posible seguir con esta exhibición y que ellos tenían que poner término a esto. El niño, que como decimos en las crónicas aparece mencionado como Calafate, con ese nombre, él consigue quedarse en Europa. ¿Ya? Y esto es bien increíble porque a pesar de todo el revuelo que se había generado por la situación, las autoridades chilenas mantuvieron la negligencia y lo dejaron. Y de pronto las crónicas de nuevo dan cuenta que 1 año después el padre Beauvoir, un cura salesiano, lo encuentra en un viaje de vuelta, de regreso, entre Montevideo y Punta Arenas. Y ahí se lo lleva a la misión de Punta Arenas y este chico aparece incluso como un colaborador del primer diccionario de la lengua Selknam que hace este cura Beauvoir. Ahora, yo me pregunto, ¿quién sería el autor de este libro? Si finalmente era Calafate quien dominaba el Selknam y probablemente ya a esa altura dominaba también el español. Y finalmente este chico Calafate aparece mencionado como muerto y llevado a la isla Dawson, donde allí fueron confinados los indígenas de los distintos grupos originarios que fueron de alguna manera rescatados por los curas para que no fueran muertos por los estancieros que se estaban tomando su territorio y tuvieran un lugar donde finalmente tener un buen morir. ¿Ya? Y entre ellos está Calafate y las crónicas dicen que perece allí a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Al ir a Europa, lo que nos propusimos fue recorrer aquellos lugares donde se suponían que hubiesen estado los indígenas y sus huellas, digamos.
Ahora, no solamente desde el punto de vista de la curiosidad de historiador, sino que también desde el punto de vista humano para saber qué hay hoy día ahí. Específicamente en el caso París, donde he estado afortunadamente varias veces recorriendo archivos y en este caso puntual un par de veces en el jardín de aclimatación, y me atrevería a decir que hoy día no es muy distinto a lo que fue en ese minuto. Se mantiene un parque, digamos, dedicado al cuidado de especies silvestres, de especies de árboles, qué sé yo. Entonces en esa lógica todavía hoy día sigue siendo un jardín de aclimatación. Le han puesto algunos juegos, le han puesto algunos carruseles. Es un parque de entretención familiar. Es bastante curioso que en este parque de entretención familiar hoy día, hace muy poco, haya sido un lugar donde fueron exhibidas personas, también siendo un lugar de entretención familiar. Esta escena es la escena más significativa que me ha tocado filmar en la Universidad de Zúrich, en el Instituto de Antropología, donde aún yacían los restos de 5 personas que habían sido llevadas ahí hacía 128 años después de ser exhibidas y maltratadas durante un penoso periplo como exhibiciones llamadas zoológicos humanos. Sin nosotros saberlo, nos dicen pocos segundos antes que nos van a mostrar esta osamenta. Sentí que era un momento que de alguna manera estaba guiado por espíritus de los pueblos australes que nos habían impulsado hacia allá para que se conociera una historia que es una historia de esas historias secretas e importantes de la historia de la humanidad. Pudimos entrar a una sala donde ahí vimos que estaba toda la disposición, incluso escénica, de estas cajas especialmente preparadas para conservar osamentas, y nos la abrieron y yo di algunas instrucciones básicas a Enrique Ramírez, el director de fotografía, antes de entrar, respecto del respeto que teníamos que tener por las osamentas, por no hacer planos muy cercanos, sino que mantenernos en un cierto ángulo, pero que también era importante que esto se conociera porque era la única manera de poder generar un conocimiento sobre el tema y posteriormente, bueno, lo que iba a venir después era todavía insospechado. Y después de esto, al llegar a Chile, nos dirigimos directamente a la comunidad cahuéscar y accedieron a ver un material que nosotros les llevábamos y el impacto fue muy grande para ellas. Eso se refleja en sus miradas, se refleja en su emoción al ver las imágenes y creyeron que todo esto, en un mundo donde hay tanta mentira, creyeron que esto era cierto y creyeron que también era perentorio proponerse traer estos restos de vuelta y así lo manifestaron automáticamente. Ellos vieron constatar lo que habían escuchado por parte de sus abuelas. Probablemente no necesariamente había un vínculo directo, pero independientemente de eso, era un acto y eran imágenes muy simbólicas y muy importantes para ellos para cerrar un proceso personal, su propio sentido de ser cahuéscar en este caso. Nunca hemos tenido conocimiento de que Chile haya hecho eso, de que Magallanes haya participado en todo eso. Y pasando el tiempo, los años, yo soy dirigente y me voy a dar cuenta de que realmente eso era verdad. Cuando a nosotros nos dicen que hay unos restos en tal lugar y son cahuéscar. Sí, fue muy fuerte. Fundamentalmente la señora Celina Yanyan, que toma contacto directo con los antropólogos suizos a través de Skype, por una videoconferencia que ellos solicitan para conversar personalmente sin intermediarios y se comprometen entonces los científicos suizos a hacer esta restitución, en donde los restos vuelven al lugar del que nunca debieron haber salido y se genera ahí también probablemente el último
funeral fueguino en la historia de la humanidad. En el año 2010, gracias a la perseverancia y profundo sentido de dignidad y memoria de las dirigentes encabezadas por Celina Yanyan, más el apoyo de antropólogos suizos, y a pesar de la escasa y torpe colaboración del Estado chileno, las osamentas son finalmente repatriadas y regresan a Chile. Cuando nosotros los fuimos a buscar, a mí fue, precisamente me llegó bastante, pues fue muy conmovedor. A pesar de que se opusieran las autoridades, que hubo bastante obstáculo, era traerlo de alguna forma. De alguna u otra forma, traerlo, ¿no? Esa era mi intención, traerlo. Y cuando íbamos pasando así, de repente en la aduana, en el avión, de repente había como temor. Sentía como ese temor. Que digan hasta acá nomás y lo devuelvan. Entonces, por lo tanto, hasta que no estuvimos en Chile, recién pudimos respirar bien. Cuando las osamentas fueron recuperadas, comenzó un complejo proceso de repatriación que dejó ante todo en evidencia la falta de capacidad del Estado para hacerse cargo de lo ocurrido. Pero no solo eso, la falta de memoria histórica, de sentido de respeto por la cultura a lo acontecido a estas familias magallánicas, incluso hasta el día de hoy. Yo siempre tuve un rechazo hacia el blanco por esto mismo. Pero cuando ya se sabe esto y que hay otras personas blancas que intentan ayudar a apaciguar un poco el dolor y ver la forma como retribuir, ya uno empieza a cambiar la mirada hacia el blanco. Porque si no, yo tampoco le estaría dando esta entrevista a usted, porque usted es blanco. La mayor vergüenza que nos recuerdan los zoológicos humanos es justamente lo poco humano que fuimos respecto a poner claridad a un episodio absolutamente vergonzoso de la historia de Chile. Imagínate solo por un minuto lo que debe haber sentido un fueguino acostumbrado a las estepas amplias, a los cielos infinitos, azules, con muy poca gente a la redonda, verse de pronto secuestrado y arrastrado a las bodegas oscuras de un barco, arrastrado durante meses para luego despertar, salir a una ciudad completamente insólita, rodeado de moles de cemento, hacinado de personas hablando lenguajes extraños, encarcelado y exhibido. Debe haber sido lo más parecido a una abducción extraterrestre que pudieron haber vivido. Quizás una pesadilla de la que constantemente querían despertar.